En este año de la misericordia queremos recorrer las estaciones del Vía Crucis, pues a través de ellas podemos palpar el amor misericordioso de Dios y también aprender a ser nosotros misericordiosos. En efecto, el don de la misericordia divina nos vino de manera especial por Cristo muerto y resucitado. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta de homicidio, y a Jesús se le entregó a su voluntad. Comentario de San Cirilo de Alejandría a la carta a los romanos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Fue entregado, en efecto, como rescate para la vida de todos nosotros. Y así fuimos arrancados de la muerte, redimidos de la muerte y del pecado. Vine a este mundo en la carne, mas no para ser servido, sino al contrario, para servir. Como dice el mismo, y entregar su vida por la redención de todos. Por esto, con verdad afirma Pablo que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres y para que los paganos alcanzasen misericordia, y así ellos también le diesen gloria como Creador y Hacedor, Salvador y Redentor de todos. De este modo alcanzó a todos la misericordia divina, excluir a los paganos, de manera que el designio de la sabiduría de Dios en Cristo obtuvo su finalidad. Por la misericordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el mundo en lugar de los que se habían perdido. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que quisiste que nuestro Salvador se horadase haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros sigamos su ejemplo. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué es, Señor? ¿De qué? Jesús carga con la cruz, del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. De los sermones de San Agustín, sermón 185. Despiértate, Dios se alzó hombre por ti. Despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. Por ti precisamente Dios se ha hecho hombre. Dios es mundo para siempre si él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca Cristo se hizo libre de la carga del pecado, si él no hubiera aceptado la semejanza de la carga del pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado acá con esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si él no hubiera venido a los muertos de tu muerte. Si hubieras derrumbado si él no te hubiera ayudado. Si hubieras permitido si él no hubiera hecho. Oremos. Ilumina, Señor, nuestro corazón para que podamos seguirte por el camino de la cruz. Haz morir en nosotros el hombre viejo. De la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a que podía salvarlos de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial, aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. De los escritos de San Bernardo. ¿Hay algo que pueda declararse inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber aceptado nuestra miseria? Que hay más revolución de piedad que la palabra de Dios convertida en tan poca cosa por nosotros. Señor, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, que deduzcan también los hombres lo grande que es el cuidado del que Dios tiene de ellos, que se enteren de lo que Dios piensa y siente sobre ellos. No te preguntes tú, que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió él. Deduce de todo lo que sufrió por ti, y cuánto te cansó, y así su bondad será evidentemente por su humanidad. Cuanto más pequeños
Oremos. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. De los escritos del Beato Pablo VI, Papa. La misión materna de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acoger sus peticiones con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliador. Por eso los cristianos la invocan desde antiguo como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de pecadores, para obtener consuelo de la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora de la esclavitud del pecado, porque ella, libre de toda mancha de pecado, conduce a sus hijos a vencer con enérgica determinación el pecado. Y hay que afirmarlo una y otra vez, esta liberación del mal y de la esclavitud del pecado es la condición previa y necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. El Evangelio según San Marcos. Enviada la burla, realizaron la burla de división su ropa y los sacaban para crucificarlo. Pasaba uno de un del campo, según le dividí. El padre del padre y los hijos lo iban a llevar la cruz. También nosotros, como trineos, hemos de practicar la misericordia con sus hermanos. Ocasiones no nos faltan de la vida de familia, de trabajo, de nuestras relaciones con los demás. Recordemos estas palabras de Papa Francisco. No vamos a escapar a las palabras del Señor, y en base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si cogemos al extranjero y vestimos al desnudo, si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o misionero. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la ruta, que hace caer en el cielo y en ocasiones es fuente de soledad. Si somos capaces de vencer la ignorancia en la que millones de personas, sobre todo los niños privados, de la ayuda necesaria para el resultado de la pobreza. Si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y necesitado. Si perdonamos a quienes nos ofendieron y rechazamos cualquier forma de rencor o odio que conduce a la violencia. Si fuimos pacientes siguiendo el ejemplo
que es tan paciente con nosotros. Finalmente, sí, encomendaremos al Señor en la oración a nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos más pequeños está presente Cristo mismo. Su carne se hace todo visible como un cuerpo martirizado, llamado flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos. Lo que hacemos necesitamos cuidar. No olvidemos las palabras de Juan de la Cruz. En el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en amor. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendigo. El cuento de Jesús en casa de Simón el Fariseo, donde se dejó ungir por una mujer pecadora. Escuchemos cómo lo describe San Lucas, en el Evangelista de la Misericordia. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a remojarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer era esta que no está sacando. Pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decir. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50.
aquel al que le perdonó más. Le dijo ha jugado rectamente, volviéndose a la mujer de pasión. ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa, no me has dado agua para los pies. Ella en cambio me ha negado los pies con sus lágrimas y me los ha jugado con su cabello. Tú no me diste precio la paz. Ella en cambio desde que te ve, no ha dejado de besarme los pies. Tú no has ungido la cabeza con su cuerpo. Ella en cambio me ha ungido los pies con su cuerpo. Por eso te digo, tus pecados han quedado perdonados, porque amas mucho, pero al que poco se le perdona, ama mucho. Y a ella le dijo, ha quedado perdonado tus pecados. Los demás convidados van a decir entre ellos, no quiere decir que se perdona el pecado, pero él dijo a la mujer, pero él dijo a la mujer, vete a salvar. Dijo el Papa Francisco, Jesús revoluciona y sacude fuertemente esa mentalidad cerrada por el miedo del poder de su espíritu. El hermano de Roma, la ley de los Filadelfia declarando por ejemplo la eficacia contraproducente de la ley de Dios, declarando que Dios se constante en la observancia del sábado que desprecia al hombre y lo condena. Por cuanto, aunque la mujer pecadora no la condena, sino que la salva de la injusticia de los que no estaban dispuestos a cambiar la sociedad, pensando que así se cumple la ley de Dios. Jesús revoluciona también las conscientes en el sermón de la montaña, abriendo nuevos horizontes a la humanidad y revelando claramente la lógica de Dios, la lógica del amor, misericordia que Dios ha querido. Lo vimos en aspecto atañado, despreciado y cuidado de los otros, como un hombre de dolor, llevado a sufrimiento, ante el cual soportaba los otros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos, soportó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos mejor, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros juicios. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, y castigo nos curaron. Comentando el pasaje evangélico del hijo pródigo, dice San Ambrosio con estas palabras que han de llevarnos a la confianza de la misericordia de Dios. No temamos haber estimado el patrimonio de la dignidad espiritual y placer extraordinario, porque el Padre puede dar a Dios el tesoro que antes poseía, el tesoro de la fe, que nunca disminuye, pues aunque es el de todo, el que no perdió lo que dio, lo tiene todo. Y no temas que te vaya a recibir, porque Dios nos alegra de la bendición de los hijos. En verdad, te saldrá corriendo a tu encuentro y se arrojará a tu cuello, pues el Señor es quien levanta tus corazones. Te dará un beso, que es la señal de la ternura y del amor, y mandará que te pongas el vestido, el anillo y la sandalia. Tú todavía temes por la afrenta que le has causado, pero Él te devuelve tu dignidad. Te dice, tienes miedo al castigo y él, sin embargo, te besa. Tú temes en fin el reproche, pero él te amasa con un baquete. El Evangelio de San Lucas. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres se golpeaban el pecho y lanzaban lamento por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán altudes a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas diciendo, porque si esto hace con el leño verde, que ahora no es seco. Toda gracia procede de la misericordia, y la última hora es la llena de misericordia para nosotros. Que nadie dude en la bondad de Dios, aunque sus pecados fueran negros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Una sola cosa es necesaria, que el pecador entienda, aun cuando sea un poco, las puertas de su corazón a los rayos de la gracia misericordia de Dios, y entonces Dios le dará el resto.
de su corazón compasivo, brotó la misericordia de Dios. Señor, tú que consolaste a las mujeres de Jerusalén, ten misericordia de nosotros y de tantos hermanos que nuestros alejados de su casa, que nuestra actitud de servicio y amor fraterno les atraiga a tu amistad y a tu compañía, que es donde se encuentra la verdadera paz y la verdadera felicidad. En el camino del Calvario contemplamos a Cristo caído varias veces, pero somos más bien nosotros los que caemos y a veces no nos levantamos. Y es lo que quiere Jesús de nosotros, que nos levantemos para hacernos libres y felices. Es precisamente para lo que vino este mundo. Escuchamos el relato del perdón de la mujer adúltera, narrado por el evangelista San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos gritaron a una mujer sorprendida en la adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a los adúlteros. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerle y poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. De los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús. Sí, estoy segura de que aunque tuviera la conciencia de uno de los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto por el arrepentimiento, arrogante y negando a Jesús, porque sé muy bien cuánto ama a su pródigo que vuelve a él.
16 para la Cuaresma del año 2007. Con una intención más viva, dirijamos nuestra mirada a Cristo crucificado, que muriendo en el Calvario nos ha revelado plenamente el amor de Dios. En el misterio de la cruz se revela enteramente el poder irreprimible de la misericordia del Padre Celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, Él ha querido pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. La muerte que para el primer Adán era el signo extremo de soledad y de constancia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad de Cristo. Nuevo Adán. Jesús dijo: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su amor, sin embargo, no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás. Cristo, menos con su mismo amor. Aprendamos a difundir a nuestro alrededor el amor de Dios con cada gesto y palabra. De ese modo, contemplar al que traspasara nos llevará a abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano, nos llevará particularmente a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona y a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Oremos. Señor, despojado de todo pobre hasta... Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores crucificados resultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchemos estas palabras de San Bernardo. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me faltaba, vuestro entraña reposa en misericordia. Agujerear las manos y pies, y atravesar su costado con una lanza. Y a través de estas escrituras puedo ayudarme a ese peso y aceite de ropa eternal. Es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz, y yo lo ignoraba. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede saber? Pero el clavo permanente se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no hay de mirar a través de esta escritura? Tanto el clavo como la llama proclaman que en verdad Dios está en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta hacerla del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver la gran miseria de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que ya la tengo a ver muchas años? No podría hallarse otro medio más claro que estas palabras para comprender que Jesús Señor eres bueno y clemente, y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los pecados a la muerte y a la condenación. Luego, el único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en mérito, mientras Él no sea misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados y de ese pecado, más recordante fue la paz. Y si la misericordia del Señor dura para siempre, yo también cantaré eternamente la misericordia del Señor.
Del Evangelio según San Marcos. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con una voz potente: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una hoja de vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajar. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Los escritos Juan y Santiago. No perdonamos lo que les llegó por todos, como oración y víctima de su suave dolor, para rescatarnos de toda maldad y para prepararse a un pueblo cristiano. Todo ello para explicar y para prepararse son signos evidentes del inmenso amor y bondad de Dios para con nosotros. Para más aún, resalta todos los límites de la creación. No tenemos en cuenta su amor, reconocemos la magnitud de sus beneficios, sino que apreciamos y tenemos casi nada del autor de las grandes leyes, la que siquiera la misericordia que usa continuamente con los pecadores, puede ordenar nuestra vida y conducta conforme a su mandamiento. Ciertamente es todo ello que sea escrito para las generaciones futuras, para memoria perpetua, a fin de que todos los que en el futuro hayan llamado su vida reconozcan la inmensa benignidad de Dios con nosotros y no nos dejen nunca de cantar sus alabanzas. Oremos. Con toda la creación decimos al Señor: digno es el Cordero degollado que recibiera el poder. A su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre, junto a ella junto al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Escribió San Juan Pablo II, Papa. Además, María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia y también de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina. María, pues, es la que conoce más a fondo el ministerio de la misericordia divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresa la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel y de todo hombre y de la humanidad entera después, a aquella misericordia de la que por todas las generaciones nos sabemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estéis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco vienen las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús
para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que practicásemos. De los sermones de San Agustín. Grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por nosotros, lo que ya se ha realizado mucho más increíble. Dios ha puesto por los hombres, porque ¿quién es Cristo sino quien dice la Escritura? En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra de Dios se hizo carne y acabó entre nosotros. Por tanto, no solo debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo, pues a tomar de nosotros la muerte que en nosotros encontró, nos prometió con toda su fidelidad que nos daría en sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos. Y si el que no tiene pecado nos amó hasta tal punto que por nosotros, pecadores, sufrió lo que habían merecido nuestros pecados, como después de habernos justificado, dejaré de darnos lo que promete con verdad, ¿cómo no va a darnos los premios de los santos si soportó sin cometer inquietud el castigo de los impíos? Confesemos por tanto tremendamente, hermanos, y declaremos bien las claras que Cristo fue crucificado por nosotros, y hagámoslo no con miedo, sino con júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.